Buenas tardes, eh, mucho gusto. No sé cuántas son los integrantes del grupo de geriatría. ¿Alguien? Buenas Alejandra. tardes. Buenas Somos tardes, Alejandra. 7, creo. Bueno. Bueno, para mientras me voy a presentar para quienes no me conozcan. Les está saludando Xiomara Castillo. Yo soy psicóloga general. Tengo cerrado el posgrado en psicología clínica y salud mental, y también un diplomado en tanatología, gracias pues a una necesidad que tuve emocional muy fuerte, me llevó a recibir ese diplomado y también imparto el curso de salud mental en Medio Hogar para nuestros estudiantes del curso de auxiliar de enfermería. Yo les he comentado que esto pues es un plus ya que a ellos no se les da el curso como para que sean psicólogos, sino para poderles apoyar a ellos con sus propios problemas y también que ellos apoyen eh, cuando estén tratando o acompañando a algún paciente y detecten algunos cambios emocionales, porque realmente todos necesitamos de salud mental. Lamentablemente, no todos lo miran así, sino piensan que pueden con todo. Incluso en algún momento de mi vida alguien me tocó el hombro y me dijo que yo iba a poder con una carga muy fuerte emocional que tuve, y yo se lo creí y no, no es así. Uno necesita de un profesional de salud que le dé unas orientaciones, un acompañamiento para poder salir de algún problema emocional bastante grande. El día de hoy, pues tengo la dicha de poderles platicar un poco sobre la espiritualidad en el adulto mayor y algunos hábitos que ellos deben de implementar para poderles ayudar en su diario vivir, ya que, como ustedes saben, el adulto mayor tiene muchas pérdidas. A ver, Alejandra, ¿qué me puede decir sobre las pérdidas del adulto mayor? ¿Qué me podría platicar? ¿Como cuál pérdida? Tal vez como la memoria, La memoria, excelente. Otro que se le venga a la mente, tal vez sus hábitos de día a día, que ya no lo pueden hacer igual, sus movimientos. sí, su aspecto físico, lamentablemente, mire ahorita a mí, mis lentes, ¿verdad? Porque comienza uno con problemas de visión, auditivos, de psicomotricidad, pero no solo eso, sino también el adulto mayor va teniendo pérdidas de amistades, de su pareja. Acuérdense que la pareja es bastante importante ya en la etapa de ser uno adulto mayor. Y imagínense si han compartido unos, ¿qué? 30 a 40 años juntos y de repente se miran solos. También ellos tienen una pérdida física de un acompañamiento, su memoria. Incluso a algunos adultos mayores les ha tocado pues enterrar a un hijo, que debe ser durísimo, ¿verdad? Entonces, así podríamos continuar toda la tarde hablándoles sobre las pérdidas que ellos tienen y por qué es importante pues que ellos adquieran hábitos para su salud. Y el día de hoy pues les voy a hablar de un tema bastante lindo. Ahorita lo estaba repasando y normalmente lo daba anteriormente en el curso de cuidador, porque nosotros comenzamos con un curso de cuidador en el 2013, en el cual yo tuve la bendición de ir aprendiendo varias cosas y pues hablamos sobre espiritualidad en el adulto mayor. Cuando hablamos de espiritualidad, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? A ver quién, porque qué aburrido irme yo sola, a ver quién participa conmigo. A ver,
Ana, que se acaba de incorporar, ¿qué opina usted sobre la espiritualidad en el adulto mayor? Para que comencemos a introducirnos en nuestro tema del día de hoy. Hola, Hola, Ana. sí, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. A ver, Gracias. Ana, cuando hablamos de espiritualidad en el adulto mayor, ¿qué es lo que se le viene primero a la mente? Para mi forma de pensar, la espiritualidad del adulto mayor es la forma en cómo se puede expresar una persona adulta, pienso yo, en cómo puede hablar, cómo puede expresarse. No sé si estará bien así. Ahí le falta un toquecito, expresarse en qué sentido lo ve usted. Expresión De lo que siente, lo que de lo que piensa. siente. Eso me gusta, eso, de lo que siente y piensa y actúa. Por ejemplo, hace un momento estaba platicando con una mi amiga y me dijo que su mamá la habían operado y fue una operación muy fuerte y que ella ha estado por etapas muy fuertes donde no quiere comer, no quiere hablar, no quiere nada, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra como la alarma, así como que ustedes vieran luces rojas parpadeando, donde hay que ponerles mucha atención porque todo puede estar pasando, pero si ellos pierden la fuerza espiritual para continuar y se dejan morir, ahí es donde nos tenemos que preocupar, ¿verdad? Ellos ya no van a querer comer, caminar, bañarse, hablar. Entonces, la espiritualidad es un factor bastante importante en el adulto mayor. Vamos a ver la primera diapositiva. Permítanme un momento, no está corriendo. Bueno, vamos a comenzar con este pensamiento que me gustó mucho y me sirvió mucho en lo personal. Siempre me siento feliz. ¿Sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Y esta pequeña introducción me recordó mucho a... hay una hermana que hizo mucho servicio social, no se me viene el nombre de ella en este momento. Sí, la Madre Teresa de Calcuta, donde ella dice que esperar duele, siempre duele. Y dije, qué interesante analogía. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que esperar un adulto mayor es no esperar nada porque eso les va a lastimar. Ahora bien, lo siguiente es más interesante porque dice que los problemas no son eternos y a veces nosotros nos enfrascamos y pensamos que no hay solución. Y si ustedes analizan, lo que sigue es que lo único que no se resuelve es la muerte, o sea, todo lo demás tiene solución. La vida es corta. Hoy me encontré a alguien en la mañana y estaba muy sonriente, sin quererse jubilar y dejar el puesto, y le estaba diciendo yo, mire, ya deje ese puesto para los jóvenes que vienen y aprenda a disfrutar porque hoy estamos, mañana no estamos. Y uno piensa que tiene la vida comprada, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa que tenemos que analizar, que la vida es muy corta y que nosotros necesitamos ser felices y sonreírle. Por ejemplo, con este pensamiento me recordé de una película que no sé si la han visto, pero es El Gladiador, cuando dice que había que darle una sonrisa a la muerte al final. Eh, y dije, bueno, qué interesante también que siempre sonriemos a pesar de todo lo que nos esté aconteciendo. Y solo vive intensamente y sobre todo esta analogía, que antes de que hablemos, escuchemos, antes de escribir, pensemos lo que vamos a escribir, antes de herir a alguien, pensemos y seamos empáticos y pensemos qué tanto daño vamos a hacer y si nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros. Lo otro es antes de rendirte, intenta, y creo que no importa las veces que uno se caiga, sino las veces que se vuelva a levantar con mayor fuerza y sobre todo de la mano de Dios. Yo creo mucho en Dios
y por eso se los voy a mencionar. Por supuesto que aquí, cuando hablamos de espiritualidad, hay otra pregunta que les voy a hacer más adelante, que ustedes van a entender por qué hice la pausa ahorita. Y antes de morir hay que vivir. Yo creo que el aprender a vivir y hacerse los quites uno de los golpes de la vida es bastante importante. Y les dejo ese pensamiento, está muy bonito. Ahora vamos a introducirnos un poquito más. ¿Qué prácticas mantienen la espiritualidad en la calidad en los adultos mayores? Entonces, no, nosotros vamos a pensar que la espiritualidad no es un factor importante, sin embargo, el día de hoy les voy a platicar que es parte del ser humano. La espiritualidad, nosotros no solo somos carne y hueso o órganos, sino somos personas con corazón, con sentimientos, y entre más tengamos sentimientos, mejores seres humanos somos. Em, y también que nosotros aprendamos a conocernos, nuestros límites, que nosotros aprendamos, por ejemplo, si algo me causa enojo, por ejemplo, yo sigo mucho a una psiquiatra donde habla de tu persona vitamina y las personas tóxicas. Entonces, a veces, si ustedes cierran los ojos y piensan en alguien que les desagrada, solo el llegar a pensar eso nos hace sentir incómodos, ¿verdad? Entonces, ella habla de que es bien importante que nos conozcamos y conozcamos nuestros detonantes para controlar nuestras emociones. Yo sé que es difícil, no imposible, el saber que nosotros tenemos límites, entonces saber dónde está nuestro límite y hacer pausas. Ahí les podría decir que podríamos tener un adulto mayor que se irrita. ¿Por qué? Porque no le sirvan su comida rápido o porque no se quiera bañar. Y entonces, ustedes lo que tienen que hacer, bueno, primero es ser muy empáticos para poderlos atender. Segundo, yo les diría que introducir un poco de risa, de risa. Ahí es una terapia bastante buena que yo cuando daba el curso del baño del paciente, yo les decía, miren, ustedes tienen que entrar y decirle, mire, don Juanito, le toca su baño de domingo. Y solo el baño de domingo, ¿qué es? Que tenemos todo el tiempo del mundo para lavarnos unas 2, 3 veces la cabeza, de restregarnos el ABC por aquí y por arriba, de relajarnos un poquito en el agüita. Entonces, con eso, ustedes ya les están motivando para que ellos eh, puedan disfrutar de su baño y también ayudarles, porque ustedes al mismo tiempo que aprenden a escucharlos, los atienden y les dan cariño, pues todo eso no se paga con un sueldo, ¿verdad? Eso hay que tener uno, ser muy profesional y tener el, el don de servicio, que es bastante difícil tenerlo en el caso de ustedes, ¿verdad? Decirle, mire, hoy qué quiere comer, porque es bien aburrido a veces, por ejemplo, si comemos huevos y frijoles todos los días, nos aburrimos. Entonces hoy le puede decir, bueno, don Juanito, hoy qué quiere que le prepare. ¿Quiere un yogur? ¿Quiere una avena? ¿Quiere cereal? ¿Le hago panquequitos? O sea, irle variando su menú y que él tenga sus premios, ¿verdad? Porque yo sé que hay pacientes diabéticos que no les vamos a poder dar muchas cosas dulces, pero también en las frutas podemos encontrar esa alegría que nos da el azúcar, porque el que me diga, mire, a mí no me gusta el azúcar es bien difícil, eso creo que le levanta a uno el ánimo. Entonces ustedes pueden también de esa forma ayudarle a ellos a sentirse mejor interiormente. Establecer prioridades correctas, por ejemplo. En el caso de las amas de casa, ¿qué nos toca? Primeras en levantarnos, últimas en acostarnos, y tenemos que priorizar el lavar ropa, el cocinar, o ir a dejar a los niños, o hasta nuestras plantas. En el caso mío, pues ahora me estaba dedicando un poco más a las plantas. Y uno tiene que decir, bueno, ¿qué es primero? En el caso de los adultos mayores, pues decirle, mira, don Juanito, si usted tiene muchas cosas pendientes, usted lo que tiene que hacer es un listado e ir tachando poco a poco que va priorizando.
qué es lo que más le urge hacer. Por ejemplo, hoy yo tenía una cita médica, pero también tenía que hacer unos pagos, entonces lo primero que hice fue dirigirme al lugar, me parqué y cuando ya había hecho todas las vueltas para que me atendieran, yo comencé y hice lo que tenía que hacer por mi teléfono, ¿verdad? Que es mi machete. Yo les digo a las patojas porque a veces me miran con el teléfono y como que no les pongo atención, pero no es cierto. Ay, yo a través de eso manejo mi mundo, les digo yo, mi pequeño mundo. Entonces, eso es priorizar. Entonces, que usted le diga, mire, don Juanito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero voy a servirle su desayuno, después del desayuno le voy a traer su vasín, o primero el vasín, después lo voy a bañar, o por ejemplo, también tuve uno de mis asistentes en el área de cuidar pacientes, donde me decía que aprendió poemas y se los decía a su paciente para tener agilidad mental e ir conectando con su paciente. Entonces también las invito a que ustedes sean creativas, incluso el que ustedes sean empáticas y que les pongan la música les va a ayudar a conectar con su paciente y llegar a la espiritualidad, porque por ejemplo, imagínense que ha perdido su pareja pero la música de José José o de otro cantante viejito está, Leo Dan, de los antiguos, los de mi mamá, les voy a decir yo, hay un español también, hay Rafael de España y todo eso, y ellos les va a ayudar con su espiritualidad porque les trae romance a su vida. Y dígame, ¿quién no ha tenido pajaritos en el estómago y la ilusión de ver a su amado o a su amada, ¿verdad? Entonces, eso también les puede ayudar a que ellos puedan conectarse con la espiritualidad. En esta imagen que ven, a ver quién me ayuda. Vamos a ver quién más está conectada porque no les voy a preguntar a las de siempre. Vamos a ver quién está. Leslie. A ver, Leslie, ¿qué ve en la imagen? Hola. A ver, Ale, ayúdeme porque ya vimos que Leslie sí se conectó, pero no está pendiente. A ver, Tal vez, Alejandro, tal vez como una persona razonando o queriendo orar. me gustó mucho esta analogía. Puede estar haciendo varias cosas. Puede estar meditando, puede estar hablando con un ser supremo o puede simplemente estar preocupado por algo y estar distraído, pero les tengo noticias. El poder meditar y agarrar un tiempo para todo eso nos puede ayudar con la espiritualidad. ¿A qué le llamamos espiritualidad? ¿Todos lo combinan con qué? A ver si alguien me contesta esta pregunta. ¿Con qué lo conectamos? ¿La espiritualidad con qué se conecta? ¿Nadie? Bueno, normalmente lo conectamos con religión, pero no es solamente religión, por ejemplo. Nosotros podemos tener un contacto espiritual con el simplemente de ir a caminar y ver la naturaleza. O hace poco que tuve la experiencia de ir a abrazar árboles. Al principio, pues cualquiera nos puede decir, estás bien loco, pero no. Ellos tienen vida y nos transmiten una paz interior que hasta que yo lo logré comprender y practicar, lo entiendo. Por ejemplo, hay algo que no me gusta a mí, que es caminar descalza. Sin embargo, uno de mis yernos trabaja en jardines y mantiene la grama de su jardín nítido. Entonces yo me puse a jugar descalza en la grama con mis nietas y conectar esa conexión tierra con nosotros también nos puede ayudar. Entonces es como despertar el niño interior que les puede ayudar con sus pacientes a que ellos se conecten con la vida y no pensar solo en las pérdidas de su salud o de que tengan una enfermedad terminal. Esto también les puede ayudar. Algunas prácticas religiosas, pues hay estudios.
no lo digo yo, no lo dice Xiomara Castillo, sino hay estudios donde dicen que los adultos mayores que practican alguna religión, ellos tienen más esperanza de vida porque ellos creen en un ser superior y la fe de que conectemos con algo que no vemos. Por ejemplo, en la creencia cristiana, pues sabemos que Dios nos dijo que nos iba a dejar el Espíritu Santo y que Él nos iba a acompañar hasta el último día de nuestras vidas. Eso le puede ayudar mucho a un ser humano que esté atravesando por un duelo anticipado. Cuando sufrimos un duelo anticipado, pues cuando nosotros nos dicen, mire, se va a morir, tiene un cáncer terminal y no hay vuelta atrás, o cuando nos dicen, mire, su esposa tiene una enfermedad terminal. Entonces, miren, eso es terrible. Hay unos llantos que desgarran el alma y que salen de lo más profundo de uno al saber que esa persona está físicamente, pero uno sabe que está por poco tiempo. Entonces, también ahí les puede ayudar mucho la espiritualidad, el saber que si nos portamos bien, por ejemplo, vamos a volver a ver a esa persona amada, porque son las creencias religiosas las que nos mantienen con esa fuerza interior, sabiendo que tenemos normas que seguir y si somos buenos, pues en la otra vida que nos promete la religión, vamos a encontrarnos nuevamente con los seres que perdimos y que amamos y que son pérdidas irreparables y que en algún momento pues uno dice, ay, esto ya lo vas a superar, ¿verdad? Pero esas pérdidas no se superan, uno aprende a vivir con ellas, esa es la realidad. De uno cuando lo estudia en psicología, pues se sabe los pasos del duelo, pero es diferente a ya sentirlo en las entrañas, ¿verdad? Pero ahí es donde entra la espiritualidad y en este caso, pues el tener fe en algo les puede ayudar mucho. Por supuesto que no podemos venir como una señorita que trabajó con alguien y que era evangélica y no creía en las imágenes y le habló a su paciente de que porque adoraba esa imagen, él estaba enfermo, ¿va? Entonces hay que respetar las creencias de cada quien. Entonces, si su paciente viene y le habla de algo que cree, pues ustedes aprenden a escuchar, a sentir con la cabeza y a acompañar, no a juzgar. Eh, Ustedes tienen que entender que dentro de nosotros, en lo más profundo, es donde tenemos nuestra personalidad y nuestro ser auténtico. Por ejemplo, alguien puede reaccionar agresivo, con ira, con enojo por algo que le esté doliendo y lastimando, pero después reacciona y dice, no, esa no soy la persona que yo soy una persona amorosa, cariñosa, trabajadora, y que esa espiritualidad dentro sale más que lo malo, ¿verdad? Entonces, eso es lo lindo del ser humano, que nosotros no somos perfectos, pero somos perfectibles. Es decir, podemos aprender de los errores para decir, no, por ahí no es el camino, no, por acá. Entonces, también eso les puede ayudar a las personas a saber quiénes son. Por ejemplo, eh, les diré, de una de mis hijas, bueno, yo soy fulanita de tal, he llegado a estudiar esto porque desde pequeña lo quise estudiar, mi familia es mi prioridad, mis hijas son mi motor de vida. Entonces, el conocerse y saber el por qué uno lucha cada día, también eso nos puede ayudar. Debemos buscar el camino de la espiritualidad. Por ejemplo, si hay personas ateas y que no creen en nada, pues deben de tener una conexión, por ejemplo, con alguna técnica de relajación. Algunas religiones pueden creer que estas prácticas pueden dar lugar a que un espíritu malo le ingrese a uno, ¿ah? Pero esta psiquiatra que yo sigo recomienda para los adultos mayores 10 minutos de meditación. Es decir, puede ser una contemplación, puede ser el vaciar su mente
y el conectarse en un lugar, en un punto donde se sienta súper bien. Por ejemplo, hay personas que son claustrofóbicas y les da mucho miedo el encierro y hay exámenes como las resonancias magnéticas donde vienen y los meten en un tubo como que nos fueran a encajar, ¿verdad? Entonces, muchos sufren en ese momento y las personas que no saben por qué y de dónde viene ese trauma no lo van a entender, pero si esta persona ustedes le pueden llevar y preparar antes, pueden llegar a realizarse estos exámenes sin tener el choque del miedo o frustración. Por ejemplo, una de las técnicas es decirle a don Juanito, a ver, don Juanito, cierre sus ojos, el día de hoy lo voy a trasladar a la casa de campo que usted tiene, donde tiene muchas flores de diversos colores, donde tiene sus pollitos, sus caballos, sus vacas, y no hay nadie que lo moleste, y usted respira aire así limpio, puro. Entonces, todo eso le va a ayudar a conectarse con su espiritualidad. A ver, ¿quién ven en esta imagen? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién quiere participar? ¿Qué ve en esta imagen? Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Eh, Leslie? Buenas tardes. Perdón por la primera vez, pero no pude activar el micrófono a tiempo. No tenga pena, ahí mucho gusto. Mucho gusto. Pues yo veo en esa imagen como que está dando gracias al cielo, gracias Ajá, a Dios. em, Se ve también como que es una persona que está libre, en paz. Eso me me inspira a ver. encantó eso segundo que dijo, porque no solo lo vio como espiritualidad y una conexión con un ser superior, sino puede ser una persona que se está liberando, dice, por fin estoy libre de esta carga emocional tan fuerte. O otra cosa que yo les digo a muchos pacientes es que hagan tiempos fuera. ¿Qué significa tiempos fuera? Bueno, usted está muy molesto con alguien y siente que lo va a matar porque le tocó ya lo último, ¿va? Entonces lo que hacen es de que ustedes pueden salir a dar una vuelta, hacer unas respiraciones profundas o diafragmáticas que le dice, porque usted cuando jala aire, mete el estómago, lo sume, lo sostiene y lo saca pausadamente. ¿Ya? Eso le puede ayudar mucho a uno a liberarse. Entonces, en esta imagen también no solo lo podemos conectar con espiritualidad, sino como libertad y como sentirse auténtico con lo que somos y con lo que queremos, ¿verdad? Porque a veces nosotros aparentamos una cosa, pero somos otra. Pero cuando existe esa conexión de que lo que somos, lo que reflejamos, pues qué lindo, ahí podríamos encontrar esa libertad que Leslie vio. Bueno, ahora viene la pregunta. ¿Solo en la religión vamos a encontrar espiritualidad? A ver, ¿quién me contesta esa pregunta? ¿Qué dirían ustedes? Pero no me dejen más sorda de lo que ya estoy. A ver, ¿qué me contestan mis estudiantes del día de hoy? ¿Solo en la religión encontramos espiritualidad, sí o no? A ver, ¿qué me contesta? No creo que solo en la religión, sino Gracias, que Leslie. también En- siento que podemos encontrarla en la libertad y la naturaleza, la conexión con la ex- naturaleza. exacto, incluso saben también con qué. Yo perdí hace como año y medio un perrito que quería mucho y pues yo no creo ni dejo de creer, pero 15 minutos antes toda mi familia y yo estuvimos en peligro y a los 15 minutos me avisan que mi perro murió y yo lo había dejado sano, así sanote, puro machote, diría el refrán, y de ahí me dicen que se murió. Entonces mi mamá tenía una creencia que cuando un perrito se moría era porque algo malo le iba a pasar a uno.
Lloré a ese perrito como no tienen idea. Nunca imaginé lo que yo quería a ese animalito. Entonces, hasta con la conexión con un animalito que ahorita se me vinieron varias cosas, la quiero compartir. Por ejemplo, tuve un profesor en la universidad que decían, mucha, ustedes quieren a alguien fiel, cómprense un perrito, ahí cuando entre le va a mover la colita, le va a dar amor, más que cualquier ser humano. Entonces, hasta esa conexión con los animalitos, con los canarios, hay viejitas que tienen canarios, ahí tienen otras señoras que tienen tortugas, yo qué sé. Hasta ahí podemos tener una conexión. Entonces, que les quede claro que no solamente en la religión vamos a encontrar espiritualidad sana, sino también nosotros podemos tener una conexión con la naturaleza, em, con seres vivos, así como una mascota. También podemos tener espiritualidad conociéndonos y aceptándonos y mejorando nuestra forma de ser. Y por supuesto que la espiritualidad, los que conocemos del amor de Dios y Él nos ha dado tanto que a veces yo pienso que soy inmerecedora y Él me ha regalado tantas cosas lindas. Por ejemplo, mis nietas, mis hijas han sido un regalo muy grande para mí. Entonces, y el agradecer, por ejemplo, el agradecer también hay una terapia de agradecer que esto nos conecta con la espiritualidad y todo lo que rodea la naturaleza, por supuesto. Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, la espiritualidad nos quita la ceguera que nos impide percibirlo como presencia amorosa que nos acompaña. En el caso de lo que les comentaba, en el caso de la religión, que nos dijeron que el Espíritu Santo nos acompaña siempre, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos otras imágenes. Si se dan cuenta, hay unos gansos en forma de corazón. Hay unas flores tan lindas. Por ejemplo, hace poco vi unas chiquititas, pero chiquititas hasta me recordé como cuando era chiquita y vivía unas series donde unos eran muy miniaturas y yo dije, ala, esa estaba buena para ese mi programa. Por supuesto que encontramos espiritualidad también cuando nosotros logramos conectar, porque a veces nos sentimos muy impuros como para que Dios nos perdone lo que hemos hablado, lo que hemos actuado, y nos sentimos sucios, sin embargo, Él es un Dios de amor y siempre nos recibe. Si se dan cuenta en este paisaje, solo el mirar esto, cómo se une en la tierra con el cielo, es un paisaje precioso que nos hace hasta suspirar de lo majestuoso que es. Y si se dan cuenta también aquí en el agua, yo soy muy de agua y también el agua también nos da espiritualidad, solo el escuchar una fuente nos puede relajar mucho y llegar a conectar con nosotros mismos. Entonces ahí le estoy acercando el corazón para que ustedes miren las flores, el paisaje, donde hay uno cálido, uno frío, y por supuesto, la conexión con un ser supremo. Bueno, todos creo que vamos a necesitar de una espiritualidad sana. Eso va a necesitar de dos cosas, si se dan cuenta, de tiempo y actitud. El tiempo, porque a veces uno quisiera, es muy ansioso, porque la ansiedad es de los que quieren el futuro, ¿va? Quieren todo rapidito y no todos están conectados así, ¿verdad? Entonces, el tiempo va curando heridas, el tiempo va enseñándonos, ¿qué les diré? Otro idioma, el tiempo nos puede ayudar a bajar de peso, con el tiempo logramos muchas cosas. Em, la actitud, el poder tener una actitud y contemplar el mundo desde otra perspectiva también es importante porque unos pueden decir con cosas malas, ¿por qué me pasan solo cosas malas a mí? Sin embargo, otros dirán por qué y para qué. Y a raíz de esto encuentran fuerzas, una resiliencia donde en ellos mismos está la solución para lo que les está pasando. El contemplar el mundo de otra manera
nos da oportunidades de cambios. Nuestros pensamientos, por ejemplo, yo en terapia tengo muchos pacientes que ustedes le dicen, bueno, haga un listado de todas las cosas negativas que tiene en la mente. Cuando ya tienen el listado, usted le dice, bueno, páselo a positivo y no lo pueden hacer. Algo como tan sencillo de soy enojado a soy feliz, soy Aragán, soy activo. O sea, cambiarlo, simplemente irlo cambiando. No lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ellos están enfrascados en un pensamiento negativo y eso les enferma cada día, ¿verdad? E incluso les lleva a deprimirse con esos pensamientos negativos. Entonces, tratemos de inyectarle a los pacientes pensamientos positivos. Esto le va a ayudar a tener una espiritualidad sana, al poder tener herramientas para continuar la vida, porque la vida, díganme, ¿quién no tiene problemas? Solo los que están ya enterraditos no tienen problemas. De ahí todo el mundo tiene problemas. O sea, que ahorita comenzamos y a calzón quitado nos comenzamos a contar las cosas, no terminamos hoy. Tal vez terminamos en, ¿qué? En 2 meses de contarnos todo lo que nos pasa. Algo importante también es que nosotros veamos la realidad. Normalmente nosotros tenemos pensamientos diferentes a los demás y por eso duele, como dije al principio, porque uno espera algo diferente a lo que le están dando. Entonces yo creo que es mejor llorar un rato que llorar toda la vida. Entonces hay que ver la realidad y qué nos está lastimando y quitarlo de la vida, ¿no? Es mejor que lo podemos imaginar de otra manera y visualizar y agarrar herramientas para comenzar a construir una realidad de verdad. Usar nuestros sentidos para encontrar paz interior y les voy a decir cómo. Por ejemplo, ustedes tienen un adulto mayor y le dicen, bueno, don Juanito, vamos a relajarnos y vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a hacer unas 3 respiraciones profundas o diafragmáticas donde nosotros hundimos el estómago y sacamos pecho, sostenemos, soltamos y ahora le voy a decir que use los 5 sentidos. Por ejemplo, cierre los ojos, imagínese el mar con un atardecer precioso con el sol casi reflejado y pegado. Después le podemos decir, respire y sienta el olor a agua salada. Y él se lo va a imaginar si ustedes lo siguen guiando. Y de ahí le pueden decir, bueno, ahora escuche las olas del mar, cómo suena. ¿Ya? Y se imagina el sonido. Y el otro sentido, ¿cuál nos falta? La de la piel, ¿verdad? Entonces le podemos decir, sienta el sol, sienta lo cálido del sol. Y ustedes pueden llegar a que esta persona encuentre paz. Por ejemplo, ustedes lo van a canalizar y le pueden hacer esta terapia sin ser terapeuta. Y les pueden guiar. Y esto yo lo doy en mi curso de salud mental, donde les enseño técnicas de relajamiento. ¿Qué ejercicios mentales podemos hacer para el adulto mayor? Por ejemplo, nosotros debemos de aprender que el adulto mayor ya no va a poder caminar como antes caminaba. ¿Por qué? Porque ellos, pobrecitos, se van enjorobando ahí y caminan lento y por eso está esta canción de viejo, mi querido viejo, ahora caminan lento. Entonces, él no va a esperar que cuando vaya a hacer ejercicio, va a trotar, va a correr, sino las expectativas de él va a ser como un día a la vez, como el alcohólico, de que hoy logro hacer esto, mañana logro hacer otra cosa. Incluso yo he visto ejercicios donde ustedes toman la pelota, la pasan por la cintura, la parte de atrás, la agarra con la otra mano izquierda, la pasa por delante, la lleva a la derecha y eso para ellos es increíblemente difícil, pero ellos lo van logrando. Entonces, que ellos tengan expectativas reales y no de lo que ya no pueden hacer, ¿verdad? Hay otra cosa que nos puede liberar también. Uno hace lo que puede hacer con las herramientas que tiene en el momento.
Por ejemplo, el hubiera no existe en psicología y yo se los digo en el duelo. Por ejemplo, cuando trabajamos el tema de duelo, les digo yo, las cosas se hicieron con las herramientas que nosotros teníamos, porque siempre se culpan. Siempre que hay una muerte, dice, si lo hubiéramos llevado a un hospital privado, si lo hubiéramos llevado con aquel doctor, si lo hubiéramos, ustedes hicieron lo que pudieron con lo que tenían en el momento. Entonces, ya no hay que deprimirse por un pasado. Eso le va a liberar de ansiedad, le va a quitar la frustración y la angustia a cualquier ser humano. Bueno, el amar es otra cosa de que la psiquiatra que sigo habla de que cuando nosotros tenemos una pareja que nos ama, que nos valora, que nos respeta, que nos acompaña, pues tenemos las de ganar. Igual que los hijos, o sea, cualquier persona que nos ama. Esto es un aliciente para el adulto mayor, el que su familia los ame, los cuide. Percibir esto es un sentimiento que no tiene valor. Entonces, esto está en cada uno de nosotros, el aprender a amar. Hay personas que realmente, según su personalidad, y hay unos que de verdad que aunque ustedes le pongan velitas, nunca van a aprender a amar por su tipo de personalidad, pero ese es otro tema. Pero el amor es una fuente de mucha espiritualidad que le puede ayudar a cualquier ser humano a continuar. En momentos difíciles como enfermedad, duelos podemos tener también por rompimientos de, algún, de alguna relación sentimental, de pérdidas económicas. Acuérdense que uno tiene hoy, pero después nos puede pasar como Job, que lo perdió todo, ¿verdad? En un momento perdió familia, perdió fortuna, pero su fe no la perdió. Eso es lo que lo mantuvo, porque amaba mucho a Dios. Entonces eso lo mantuvo, para darles un ejemplo sobre amor, ¿no? Convertirnos en alegría y vida para los demás. Esto, por ejemplo, cuando hacemos algo loable, algo de mucho amor, no nos vayamos lejos, sino un vecino que ustedes miren que le haga falta atención y cariño y usted le diga, mire, le preparan su desayuno, le regala una flor. Eso, eso es invaluable y a ustedes les va a ayudar mucho a sentirse mejor y a cualquier ser humano. El hacer cosas por otros nos va a ayudar y nos va a tener alegres y con vida, ¿verdad? El poder compartir. Aquí en la presentación, pues tengo un ancianito que hace algunos años me la compartieron y me decían que él, a pesar de la edad que tenía servicio como bombero voluntario y todavía estaba entrenando. Eso es de mucho amor, porque acuérdense que él podría estar bien ya sin hacer nada y sin embargo él decidió estar haciendo algo. Entonces, hay algo bien importante que a veces se nos olvida. Por ejemplo, en muchas culturas, el que una persona sea un adulto mayor es de sabiduría, eso implica mucho respeto. Y en cambio, en otras culturas, pues es un señor que huele a pipí, es un señor que como fastidia, que se queda dormido por algún rincón y que es de desagrado. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a respetar a un adulto mayor porque en su momento, pues trabajó, trajo sustento a la casa y nos puede enseñar muchas cosas. Ellos son muy sabios. Incluso yo he visto que mis hijas, las grandes, ellas les gusta mucho hablar con adultos mayores. Entonces, lo que se me viene a la mente es porque tal vez en cada uno de ellos se encuentran algo de su abuela, ¿verdad? Entonces extrañan ese contacto con alguien que a través de golpes aprendió a hacerse los quites y siguió adelante. Entonces veamos a un adulto mayor como alguien que nos puede proporcionar sabiduría, no como alguien que huele mal. Este pues sería el modelaje que les presenté y la espiritualidad saludable
hace que una persona que se siente plena y feliz pueda compartir su sabiduría y no ser un viejito amargado o que le anda pinchando las pelotas a los niños. O yo me acuerdo que en mi colonia había una señora con la cabeza blanca, totalmente blanca, y le decían cebollona. Pues esa señora pobrecita sufría porque como era tan amargada, los niños tenían la tarea de estarle fastidiando. Pero imagínense ustedes, si ustedes miran un viejito que viene y les regala dulces, que si viene y les regala una sonrisa, pues es una persona que aprende a llevar su vejez de una manera saludable y que tiene una vida plena a pesar de sus carencias, ¿verdad? Bueno, vamos a llegar a las conclusiones y después vamos a tener un tiempo para compartir y que ustedes me puedan presentar sus preguntas. La espiritualidad es fundamental para conservar no solo la salud física, sino la mental. Y lamentablemente, pues nosotros no cuidamos nuestra salud mental, porque ¿qué nos dicen si estamos yendo con el psicólogo y aún si vamos con el psiquiatra, que estamos locos, ¿verdad? Pues les tengo una noticia. Todos estamos locos. Unos son ansiosos, unos son depresivos, otros pueden tener una personalidad compulsiva, otros pueden ser narcisos. O sea, todos estamos enfermos, pero la diferencia la establecemos cuando nosotros decimos, bueno, yo estoy mal y necesito ayuda, ¿verdad? Entonces, en el caso de este tema, la espiritualidad es muy importante en la vida de todos los seres humanos y en especial, pues, la del adulto mayor, que como el tema que los que me acompañaron, Alejandra, que estuvo al principio, vio que ellos tienen muchas pérdidas durante toda su vida, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una conexión de espiritualidad adecuada, vamos a tener una garantía y un propósito de vida que nadie lo va a poder quebrantar. Por ejemplo, la psiquiatra también menciona que hay muchas personas que se levantan cada día sin un propósito de vida. Y el tener un propósito de vida, el solo dar gracias porque podemos respirar, porque tenemos trabajo, porque tenemos un plato de comida, porque tenemos un techo, tenemos personas que nos aman. Eso es espiritualidad también. Entonces, tenemos que tener un propósito de vida. Es bien importante. Acá está Gandhi. Y hay otros personajes, por ejemplo, si ustedes miran esta imagen, podríamos enfocarnos en la Madre Teresa de Calcuta, que hizo mucho servicio social, incluso ahorita el Papa que acabamos de perder, el Papa Francisco, que fue una persona muy humana, que no se quedó en un lugar, sino compartió con muchas personas y se entregó, ¿verdad? Se entregó de alguna manera e inspiraba paz en todos sus mensajes. Ese es un claro, y si se dan cuenta, a mí me gustó mucho la parte donde estaban enterrándolo y que llevaron a su perrito para despedirse, me dio tanta ternura. Y solo ahí pueden ver también que hay espiritualidad de parte de una mascota para su ser, para su cuidador, ¿verdad? Entonces, con estas conclusiones, terminaría yo mi presentación. Sin embargo, pues quisiera que ustedes también hicieran preguntas, a ver, doña Dora, a Julia Ramos, no la he escuchado, a Delmi, a ver qué preguntas me tienen, a ver qué lograron escuchar. Buenas noches. ¿No hay preguntas? Em, Tal vez cómo les ayuda la espiritualidad a enfrentar el proceso del envejecimiento. Bueno, el proceso de envejecimiento es bastante duro porque ustedes saben que hay mucha pérdida visual, auditiva, psicomotora, de amigos, de familia.
que ellos van enterrando. Entonces, yo creo que el tener un momento de meditación, un momento de conocerse a sí mismo o de creer en alguien, un ser superior, les da la fuerza, la fe, la esperanza, cosas que nosotros no podemos tocar. Pero, por ejemplo, hay un canto donde dice que nosotros no podemos verlo, pero lo podemos sentir. Y es así como el oxígeno, que nosotros lo estamos respirando y no lo podemos ver. Entonces a ellos les da la certeza, por ejemplo, cuando están viviendo solos, que ya no hay pareja que les acompañe en su vejez, el saber que no están solos y que el contacto con sus florecitas, que le comienza a brotar una ramita o que, por ejemplo, lograron sembrar algo que nunca se les daba o el poder sentir a su mascota, les va a dar fuerzas para continuar y saber que ellos están vivos y tienen que luchar por ser felices, por ejemplo. eh, Tienen problemas económicos y de repente viene un ángel, les digo un ángel, pero puede ser el vecino, puede ser alguien en la calle, le regala una sonrisa, le da buenos días, le platica de algo y con eso, solo con eso podemos ayudarle en su espiritualidad. Entonces, la espiritualidad es ser humano, porque la persona que no siente, ¿ya? Es una persona sin sentimientos, nunca va a poder ser feliz, ni siquiera quererse a sí mismo, ¿va? Pero alguien que sí cree en la espiritualidad puede llegar a conocerse y saber cómo actuar debidamente, aunque se le esté viniendo el cielo encima, ¿verdad? Entonces, y hay estudios, yo creo que usted no escuchó esa parte, pero hay estudios, disculpen, pero esta puerta no me deja platicarles. Hay estudios donde los adultos mayores que tienen una conexión espiritual pueden vivir más por todas estas cosas intangibles, pero ciertas, ¿verdad? Pues fe de que ya va a llegar el cheque para que ellos puedan ir a hacer su súper, constancia para que diga, bueno, tengo diabetes, pero si yo salgo a caminar media hora, me voy a sentir mejor. eh, y que, por ejemplo, diga, bueno, este pastelito, bien que me lo quiero comer, pero me hace daño, entonces prefiero, ¿qué les diré yo? Un pedazo de sandía. Esto también les va a ayudar con su fuerza de voluntad. No sé si le aclaré del mío o todavía tiene duda. ¿Está claro? ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? ¿Nadie? Bueno, entonces yo quiero decirle que fue un placer el poder compartir este tema con ustedes. Espero que haya sido de mucha ayuda. Les traté de dar pues unas pinceladas de algunas técnicas para poder ayudarse a sí mismos y a su paciente. Y les deseo que tengan una feliz noche. El doctor Sarti va a continuar con el siguiente tema. Que tengan una noche muy bendecida y dulces sueños. Muy buenas noches y le damos nuestro agradecimiento a la licenciada Castillo por su presencia acá con nosotros el día de hoy y compartiéndose este interesante tema. Vamos a continuar en las actividades del curso de especialización en enfermería geriátrica con un tema que es muy importante que se llama evaluación geriátrica integral. Entonces, ahorita, por favor, los que son del curso, pues permanezcan acá y los que quieran permanecer también,
y los que no son del curso y les interese pues integrarse al mismo, pues ya estamos haciendo un proceso de inscripción para la nueva promoción de especialistas en enfermería geriátrica. Entonces, en un momentito damos inicio. Por favor, no se retire. La misma, buenas noches, la misma actividad pues sea de su agrado y les ayude bastante en la parte de la atención de sus pacientes geriátricos. Entonces, vamos a hablar primero de esta parte que es la evaluación geriátrica integral y para ello pues quiero presentarles esta presentación que hemos ido ahí sí que trabajando a lo largo de nuestro curso y que a lo largo de los años pues sí hemos ido como modificando y perfeccionándola y tratando de tener cada vez más información. Entonces, en este momento pues vamos a hablar entonces de la evaluación del paciente anciano y para ello pues vamos a ver que hay algunos conceptos que nosotros debemos de manejar partiendo de ahí. Y precisamente este concepto que les quería mencionar hace referencia a esta parte interesantísima que yo creo que es vital para que nosotros los que hacemos geriatría o los que hacemos cuidado de personas mayores empecemos a entender que hay términos que son específicos para una cosa y que tenemos que saber diferencias de los términos para poder trabajar de mejor manera a nuestro paciente. Entonces, lo primero, pues aparece justamente esta parte, ¿verdad? Sobre si existe o no existe alguna diferencia entre un paciente anciano y un paciente geriátrico. ¿O ustedes creen que un paciente anciano es lo mismo que un paciente geriátrico? Entonces, como veo que hay algunos por acá todavía, bastantes, me gustaría pues que de alguna manera ustedes trataran, em, trataran de darme sus ideas. ¿Será lo mismo un paciente anciano que un paciente geriátrico o habrá alguna diferencia entre uno y otro? ¿Qué dicen ustedes? Eh, Creo que paciente anciano se refiere a la edad, tal vez, y a geriátrico, tal vez como una condición médica de un Mm, paciente de edad mu- avanzada, tal vez. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, vamos a ir dilucidando un poquito esto para que nosotros empecemos a entender qué diferencia hay entre uno y otro.
Prácticamente vamos a decir que todos los pacientes que están comprendidos entre 65 y 75 años, pues vamos a ver que entre ese grupo de pacientes solo un 10 a 15% son geriátricos. Pero cuando nosotros llegamos a los 90 años, vamos a ver que el 90%, el 80 hasta 90, incluso hasta el 100% de los pacientes podrían ser geriátricos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la edad sí es importante como factor predisponente para diferenciar entre un paciente anciano de un geriátrico. Ahora vamos a ver qué es lo que me hace a mí que el paciente se vuelva geriátrico. O sea, ¿por qué yo le llamo geriátrico? ¿Qué es lo que me hace la diferencia, verdad? Entonces, vamos a ver entonces que el paciente anciano va a ser cualquier paciente que tenga una edad avanzada. Para fines prácticos, en la mayoría de países se habla a partir de los 65 años o 70 años y que este paciente además de eso padezca alguna enfermedad. Por ejemplo, puede ser un paciente de 65 años que tiene hipertensión o un paciente de 65 años que tiene diabetes o una artritis reumatoidea o puede ser un paciente que tenga un tipo de demencia o osteoporosis, etcétera. Bueno, lo importante entonces es que estamos hablando que se trata de un paciente que está entre 65 a 70 años. Ahora, para el fines de Guatemala, nuestra legislación y nuestras normas y de cuidado de adulto mayor, pues nos establecen que un paciente adulto mayor es a partir de los 60 años. Pero oigan esto porque este es otro concepto. Adulto mayor no significa lo mismo que anciano. Adulto mayor es una persona que sobrepasa los 60 años, pero perfectamente puede estar sano. Ahora, si esta persona ya llega a 65 años y además de eso tiene una enfermedad, eso lo convierte entonces en anciano. Bien importante esto para que ustedes entiendan este concepto entonces. Anciano le vamos a llamar a personas que tengan más de 65 años y que además de eso tengan una enfermedad. Ahora, ¿qué es un paciente geriátrico? Pues un paciente geriátrico va a ser un paciente que además de tener una edad avanzada, tiene otras características asociadas. Y de esas características asociadas son las que vamos a hablar en este momento. Entonces, ¿qué características tiene entonces un paciente geriátrico? Bueno, lo primerito que vamos a ver es que la mayoría de ellos tienen 75 años o más. Pero vean ustedes, porque podemos tener a otros pacientes que son solo adultos mayores o podemos tener a otros pacientes que no llegan a esa edad, pero sí tienen las demás características que vamos a hablar. La primera es que tienen pluripatología. ¿Va? ¿Y eso qué significa? Pues que tengan 3 o más enfermedades presentes. Por ejemplo, es diabético, hipertenso, digamos, tiene obesidad mórbida o está en sobrepeso, artritis reumatoidea, cualquier otra patología, que media vez sean 3 o más, eso ya se considera entonces una de las características del paciente geriátrico. Bueno. Luego dice que el paciente pueda tener presencia habitual de uno o más síndromes geriátricos. Más adelantito vamos a hablar de esta específica división en el que hablamos de los síndromes geriátricos. Por el momento, dejemos que puede tener uno o más síndromes geriátricos. Aquí viene la tercera categoría importante, la cuarta, de hecho, que tenga consumo de 3 o más medicamentos al día. Entonces, esa es otra característica que nos clasifica al paciente como paciente geriátrico. Va. Agreguémosle a esto, ¿va? Limitaciones funcionales tanto físicas y o mentales. ¿Va? Entonces, si tenemos un paciente que tiene sordera, que tiene disminución de agudeza visual, que además de eso le cuesta caminar, o tiene limitaciones para el movimiento, o tiene que usar, digamos, andador o muletas o algo, o tiene problemas de comportamiento, ataques demenciales, ataques de agresividad, todo esto lo clasifica dentro de esta categoría también. Y agreguémosle a esta otra los problemas sociales asociados. ¿Qué son los problemas sociales? Bueno, pues que tenga carencia de seguro social, que tenga carencia de plan de prestaciones, que tenga carencia, digamos, digamos, soporte de un seguro o algo, ¿verdad? Y si aparte de eso le agregamos enfermedades, pues también puede tener enfermedades agudizadas o enfermedades agudas que lo inmersen dentro de este contexto. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos hablando de una paciente que tiene mucho más que simplemente una edad avanzada con una patología, ¿va?
Ahora, como les había mencionado en esta diapositiva, justamente en esta parte que estamos viendo acá, que dijimos que había presencia de uno o más síndromes geriátricos, entonces ahora vamos a hablar de los síndromes geriátricos. Bueno, ¿qué son los síndromes geriátricos? Las personas que están dentro de esta categoría van a empezar a tener inestabilidad y caídas. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente es propenso a estarse tropezando, a estarse cayendo, a estarse golpeando, se tropieza fácilmente. Bueno, también el paciente puede tener incontinencia de tipo urinario y o fecal, ¿va? Entonces quiere decir que o se orina o se hace pipí o de ambos. La presencia de úlceras de presión, ¿verdad? Que son llagas, lo que comúnmente llamamos como llagas, puede tener deterioro cognitivo, también puede cursar con depresión. Recordemos que muchos pacientes adultos mayores pues van a estar con ese problema de depresión, por lo mismo que les habló la licenciada, la parte de la partida de pérdida de la pareja, pérdida de los hijos, pérdida del trabajo, pérdida. Entonces, todas esas situaciones de duelo que lo comprometen con una espiritualidad baja, pues hacen de que estos pacientes pues puedan estar cursando con episodios depresivos importantes. Ahora, recordemos que para clasificarlo un geriátrico dijimos que tuviera uno o más de estos. Y van a ver ustedes que tenemos pacientes que tienen varios, ¿va? Están inestables, no se mueven, se hacen pipí, se hacen popó, tienen úlceras, tienen problemas de cognición, alteraciones de la memoria y aparte de eso están deprimidos, ¿va? Bueno, también podemos tener pacientes que tienen, por ejemplo, episodios de delirio, estados confusionales agudos, ¿va? Que de repente están muy bien y de pronto se tornan agresivos o están confundidos o desconocen el lugar en el que están. Esos episodios pueden ser, digamos, como muy eventuales, pero pueden irse haciendo bastante frecuentes. La patología sensorial, pues es algo que también está enmarcado dentro de este grupo de pacientes. Entendemos por patología sensorial, pues las limitaciones propias de la visión, de la audición, de la cognición, de la movilidad también, ¿verdad? Alteraciones del ritmo de sueño vigilia, entonces pacientes que no logran dormir, pacientes que se despiertan en la noche fácilmente, que se levantan o que están deambulando en la noche y que en el día están con un estado aumentado de sueño, ¿va? La presencia de polifarmacia, bueno, polifarmacia se refiere al uso de 3 o más medicamentos. Además de eso, muchos de estos pacientes se automedican, ¿verdad? Empiezan a tomar más medicamentos de los que realmente necesitan. Y algo importante también es que aquí puede existir el concepto de iatrogenia. Iatrogenia se refiere cuando un paciente empieza a tomar medicamentos por su cuenta, ¿va? Entonces empieza a ingerir medicamentos que son por su cuenta, que no están prescritos por ningún médico y que como empiezan a consumir estos productos y esto pues los puede llevar de alguna manera pues a meterse en problemas adicionales porque pueden haber interacciones farmacológicas, se pueden combinar un medicamento con otro y eso da una reacción que no estábamos esperando. También puede haber estreñimiento, puede haber desnutrición. Entonces, estas características que acabamos de mencionar son los síndromes geriátricos y esto es una de las cosas que me hace o me convierte a mi paciente de anciano a geriátrico, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos otro concepto que es el de anciano frágil. El anciano frágil hace referencia a pacientes que tienen más de 80 años, que viven solos o aislados, que tienen cuadros de recientes hospitalizaciones o que tienen reingresos residentes, es decir, están entrando y saliendo a cada rato de los hospitales, que es portador de enfermedades crónicas, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que el paciente pues tiene, por ejemplo, hipertensión arterial crónica, que además de eso es diabético, que tiene artritis, que tiene problemas de la tiroides, que tiene, qué sé yo, una patología cardíaca. Entonces, todas estas cosas que van juntándose puede de alguna manera pues meter al paciente dentro de la característica o mejor dicho de la clasificación de anciano frágil. Su deterioro tanto físico como mental, ya nuevamente la polifarmacia, que dijimos que 3 o 4 fármacos o más, trastornos de marcha, trastornos de caída, pobre soporte social y por supuesto cuadros de deshidratación. Bueno, hasta acá pues nosotros hemos hablado y mencionado conceptos que son básicamente de la parte, digámoslo así, de la parte en la que nosotros estamos
exclusivamente clasificando a un paciente. Pero ahora nosotros también tenemos que saber cómo hacemos nosotros también para valorar a nuestro paciente, qué cosas tenemos que buscar en él, qué cosas tenemos que encontrar para decir si mi paciente pues es un paciente que además de todo pues está con algunas otras condiciones importantes. Y aquí viene la parte del examen físico y aquí pues no solo es hacerle un examen físico, sino encontrar dentro de la historia información que me sirva a mí para poder clasificar mejor forma a mi paciente. Ahí vamos a ver por qué en un momentito. Bueno, este señor que se llama Rubinstein fue el que propuso esta valoración que se llama valoración geriátrica integral. Y esta evaluación, pues, evalúa tres diferentes áreas o varias áreas básicamente. La clínica biomédica, en este caso, pues, habla tanto de la parte física del paciente, de la función mental y, por supuesto, pues, vamos a hablar del área social. ¿Qué objetivos va a tener esta valoración geriátrica integral? Primero, pues establecer un diagnóstico multisectorial, o sea, multidimensional. Un paciente adulto mayor, pues no es simplemente un, eh, un acúmulo de carne vieja, digámoslo así, ¿va? Sino que es una persona que tiene sentimientos, es una persona que tiene un pensamientos, es una persona que tiene espiritualidad, como ustedes acaban de ver, o puede tenerla o no tenerla, es una persona que tiene emociones también. Entonces, necesitamos verlo desde múltiples dimensiones para poder hacer nuestra planificación de cuidados de la mejor manera posible. Entonces, no es lo mismo cuidar a una persona que está sana relativamente, solo que está grande, a cuidar a una persona que tiene trastornos mentales, que tiene problemas nutricionales, que tiene alteraciones psicológicas y que además de eso tiene patologías de carácter médico. Entonces hay que ver todo eso para poder definir qué tipo de cuidado es el que le voy a dar al paciente. Además de eso, también nos sirve para identificar cuál es el mejor lugar para cuidar a las personas. A veces uno piensa que lo mejor es tener al paciente en su casa, pero muchas veces esto no es así porque el paciente tiene un montón de factores que hacen que él necesite estar en una institución especializada para su cuidado. Por ejemplo, el caso de los Alzheimer, ¿verdad? Que tienen pacientes, digamos, en estados un poco más avanzados, en el que hay mucho riesgo de muchos problemas extras, incluso pues de, de, de de ocasionar lesiones a los cuidadores y entonces por eso mismo es mejor tenerlos en un lugar en el que se les pueda dar un mejor cuidado, ¿verdad? También sirve para identificar riesgos, ¿verdad? ¿Qué riesgos son los que está teniendo el paciente? ¿Cómo puede él, digamos, disminuir ese tipo de situaciones para que su afectación pues no sea la más grave, ¿verdad? Ahora, para poder hacer esta evaluación geriátrica integral de la que estamos hablando, no se hace con una sola persona, ¿va? Entonces, y aquí hay algo bien importante porque requiere y necesita de un equipo multidisciplinario, ¿va? Empezando por un médico, ¿va? Y él generalmente, pues idealmente debería ser médico geriatra, por una enfermera profesional, por un fisioterapista o fisioterapeuta, por un terapeuta ocupacional, por trabajador social, por un psicólogo y por supuesto por un nutricionista. Entonces, si se dan cuenta, toda esta evaluación requiere de la participación de todos estos individuos que acabo de mencionar, ¿verdad? Bueno, entonces empecemos con la parte biomédica, o sea, la parte que corresponde directamente a la atención directa médica. Y aquí, pues, lo importante o lo inicial es que debemos de tener en cuenta que se necesita una historia clínica y además de eso también se necesita una exploración física. La historia clínica tenemos que tener ya en la cabeza que no es la misma que cuando usted va donde el doctor, siendo usted tan joven, ¿verdad? O jovencita, no sé, y usted llega al doctor y pues prácticamente es una evaluación muy rápida o superficial en muchas veces. En el caso de los adultos mayores no es así, es una evaluación que va a llevar bastante tiempo, que es compleja y que además de eso podemos cursar con que la comunicación con el paciente pues es bastante limitada o difícil precisamente por las características propias de él, ¿verdad? Que no puede hablar bien, que no entiende bien, que no se puede expresar bien, que no se recuerda. Entonces puede haber comunicación que es bastante complicada a veces. Entonces muchas veces uno debe de pedir que el paciente esté con su acompañante o su cuidador principal o su familiar principal y sean estas personas las que nos describan y nos comenten todo lo que está pasando con ellos. Dentro de esta evaluación, pues tenemos que considerar que hay que buscar todo tipo de enfermedad actual
pasada, activa o inactiva que esté cursando el paciente. Es vital que nosotros nos metamos en este contexto para poder ir buscando y escarbando lo que el paciente necesita. Podemos ver su historia farmacológica. Esto es importantísimo, ¿vale? La historia farmacológica porque nos permite saber los medicamentos que ha estado tomando. Recordemos que muchos de estos medicamentos pueden hacer que el paciente pues tenga alteraciones mentales o no esté comiendo o esté muy dormido o esté muy despierto. Entonces tenemos que ver bien qué medicamentos son los que el paciente está tomando para poder considerar de mejor manera pues la atención que le vamos a prestar directamente al paciente, ¿verdad? Si esto pues está caminando dentro de lo que nosotros queremos, pues también es importante que además de ello pues evaluemos la parte nutricional. Recordemos que entre 15 a 20% de todos los pacientes con edades que están por arriba de los 65 años tienen algún tipo de grado de desnutrición y precisamente por eso es importante que dentro de esta evaluación esté considerado evaluar cómo está el estado nutricional de la persona. La forma más directa de poderlo buscar es el índice de masa corporal, pero también hay que dirigir un interrogatorio en base a si ha perdido peso. También hay que buscar los parámetros antropométricos diversos, como las circunferencias del bíceps, del cuádriceps, ver cómo está, digamos, su grado de grasa. Y también, pues, incluye algunos parámetros biológicos, como podemos ver cómo está por ejemplo, sus proteínas, hacerles análisis de sangre para ver cómo están sus electrolitos, etcétera, ¿verdad? Bueno, dentro de todo esto, pues hay que considerar que existe una serie de cuestionarios o de tests que nosotros vamos a tener que conocer porque son parte de las actividades que vamos a requerir para poder hacer una adecuada evaluación del paciente geriátrico. Y estas se llaman escalas de evaluación geriátrica. La primera que vamos a mencionar se llama escala de Tinetti y esta pues lo que va a hacer es evaluar qué tanto riesgo tiene mi paciente de caerse, ¿va? Qué tanto riesgo tiene de tener alterado su equilibrio y su marcha. Esta escala pues tiene 16 ítems, 9 son de equilibrio y 7 son de marcha. Si mi paciente puntea más de 19 puntos, esto quiere decir que tiene un alto riesgo de caerse. Ahora, ¿qué vamos a necesitar para poder hacer esta evaluación del paciente? Vamos a necesitar una silla que no tenga brazos, un cronómetro y un pasillo que mida más o menos 4.5 metros, ¿va? 4 metros y medio. El tiempo que nos vamos a tardar haciendo esta evaluación es de 10 a 15 minutos. Y aquí algo importante es que la puede hacer una persona que no tenga entrenamiento, o sea, no necesitamos tener una persona que sea geriatra o especialista en adulto mayor, la puede hacer cualquier persona y en este caso ustedes al tener este conocimiento, pues es algo que podrían hacer. También está indicada para pacientes que tienen esclerosis lateral amiotrófica, está indicada para adultos mayores, está indicada para otro tipo de pacientes que tengan, por ejemplo, hidrocefalia con presión normal, pacientes con enfermedad de Parkinson y también está indicada en pacientes que tuvieron un ataque o lo que se conoce como accidente cerebrovascular como antecedente también. Entonces, en esta diapositiva yo les puse una imagen de de los ítems de la escala. Entonces, vamos a tratar de ampliársela para que ustedes vean, ¿sí? Un poquito más. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí dice a mayor puntuación, mejor funcionamiento, la máxima puntuación en la escala es 12 para la parte de equilibrio y 12 para la marcha, perdón, y 16 para el equilibrio. Y la suma de ambas puntuaciones pues nos sirve para dar el riesgo de caída, ¿va? A mayor puntuación, menor riesgo. Entonces, si nosotros tenemos una puntuación menor de 19, pues es un alto riesgo de caídas. Si está entre 16 y 24, riesgo de caídas. Pero lo importante es que nosotros veamos los parámetros que vamos a evaluar. Entonces, en la primera parte que evalúa equilibrio, ustedes ven que le pedimos al paciente que esté sentado en la silla que no tiene brazos. Y vemos cómo se sienta. Si el paciente se va hacia adelante, digamos, o se desliza en la silla, es 0, pero si el paciente está sentado firmemente y seguro, pues es 1 punto. Luego le pedimos que se levante. Si el paciente se levanta sin ningún tipo de ayuda, ¿va? O sea, digamos, es capaz sin utilizar sus brazos, o sea, solo se levanta, son 2 puntos. Si utiliza sus brazos como apoyo para levantarse, es 1 punto, y si no se puede levantar, es 0. Luego vemos cuántos intentos hace para levantarse. Si lo logra, digamos, con
lo logra, pero necesita más de un intento, es un punto, y si se levanta solo con un intento es 2 puntos, y si no lo logra, pues 0. Luego vemos nomás se levanta, ¿va? Si mantiene o no mantiene el equilibrio, ¿va? Por ejemplo, si se queda parado firme, estamos diciendo que está estable, no usa bastón ni ninguna otra cosa para agarrarse, pero si el paciente, por ejemplo, necesita de un andador para sujetarse de un bastón o de agarrarse de algo, pues es un punto. Y si está inestable, sea se tambalea o se cae o se va por un lado, pues eso es 0. Luego ya hablamos del equilibrio en biopedestación, ¿verdad? Entonces eso es parado, ya para parte, pues prácticamente para caminar. Y aquí nosotros vamos a ver la parte también del empujón, ¿va? Entonces el examinador va a empujar sobre el esternón al paciente con la palma 3 veces, lo empujamos, ¿va? O sea, obviamente con cuidado, ¿va? Entonces, si el paciente es inestable, 0. Si el paciente es estable con aumento de área de sustentación, por ejemplo, separa los pies para no caerse, ¿va? Más de 10 centímetros, o si se agarra con el andador o con bastón, eso le da un punto. Y si, digamos, se mantiene sin separar los pies, si no se va para ningún lado, pues eso le da 2 puntos, ¿va? Luego lo ponemos a caminar. Entonces aquí en la caminada vemos que hay continuidad de sus pasos. No, no hay discontinuidad de sus pasos, 0. Si los pasos son continuos es 1. Vemos su trayectoria, ¿va? Y vemos cómo camina, si no se va por un lado, si no hay, digamos, como variaciones en la marcha. Eso es importante. Si hay marcada desviación, 0. Si la desviación es apenitas o mediana, pues le damos un punto. Y si de plano se va por un lado y necesita como irse agarrando de paredes o de lados, entonces le damos 2 puntos. Luego vemos su tronco, ¿va? Cómo es el tronco, si es marcado balanceado, utiliza ayuda, 0. Si no se balancea, pero hay flexión de sus rodillas o espalda para poder, digamos, mantener sus brazos de una forma bien, o hay extensión hacia afuera de los brazos, eso es 1. Y si no se balancea ni flexión ni utiliza ayuda, pues es 0. Y finalmente su postura en la marcha. Entonces vemos cómo son sus talones separados, 0, ¿va? Talones casi se tocan mientras camina, es 1. Eso le damos el puntaje, como dijimos al inicio al hablar, ¿verdad? Entonces acá, si ustedes ven, hablamos que mientras más pequeño o más bajo sea el puntaje, más riesgo tiene el paciente de caídas y de trastornos del equilibrio y la marcha. Bueno. Esto pues es una de las cosas que me permite a mí evaluar rápidamente, digamos, el riesgo que tiene mi paciente de caerse, el riesgo que tiene mi paciente de tener trastornos al movilizarse y por supuesto la necesidad de tener andador, bastón o cosas así. Eso es parte de lo que yo como enfermero geriátrico debo de saber para poder, digamos, atender de mejor forma a mi paciente. Luego vamos a la parte de la escala de presión Yesabash, se llama. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Bueno, básicamente este es un test de depresión. Y lo que queremos saber es si mi paciente tiene tendencia a estar deprimido o no. Si ustedes se dan cuenta, ya habíamos hablado que el estar deprimido es uno de los síndromes geriátricos y eso pasa o convierte a mi paciente en un paciente de anciano a geriátrico, ¿va? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una serie de preguntas, ¿va? Es una versión reducida. En general está satisfecho con su vida y solo se contesta sí y no. Y aquí están los punteos que se le dan a cada pregunta dependiendo del tipo de pregunta. Entonces, eso se suma y al final, pues hay una escala para poderla interpretar. Si el paciente suma 0 a una marca sin manifestaciones depresivas, o sea, si suma 0 o 1, vamos a decir que no tiene manifestaciones depresivas. Si tiene 2 o más marcas, vamos a decir que tiene manifestaciones depresivas. Obviamente, entre más puntos tenga, eso significa más manifestaciones depresivas. Aclaro que aquí no estamos haciendo diagnóstico de depresión del adulto mayor, porque esos son exámenes especiales que obviamente hacen los psicólogos. Aquí solo estamos viendo si tiene o no tiene manifestaciones depresivas y que podría necesitar, digamos, en este caso, pues apoyo a través de psicología, ¿verdad? Entonces, importante con esto, ¿verdad? No estamos haciendo trabajo psicólogo, sino solo estamos haciendo una evaluación más amplia de nuestro paciente para saber exactamente cómo es que lo vamos a tratar, ¿va? Bueno, luego tenemos este test que se llama test de CATS. El test de CATS, que también se conoce como escala funcional de CATS o test de sala de las actividades de la vida diaria,
es el instrumento que más nos va a servir a nosotros en el cuidado de las personas mayores. Y aquí se aplica mucho para ustedes como cuidadoras. ¿Por qué? O como enfermeras geriátricas. ¿Por qué? Porque este instrumento me permite a mí valorar el grado de dependencia física que tiene el paciente. Y para saber si este tiene actividades físicas independientes en la vida diaria, que ya podemos llamar actividades básicas de la vida cotidiana o de la vida diaria, o si en algún momento pues el paciente tiene cierto grado de dependencia. ¿Y esto por qué sirve? Pues me sirve para saber si el paciente necesita que lo cuiden o no, si él puede estar solo o no, si él puede, digamos, tener un medio cuidado o necesita cuidado completo. Entonces, se puede apuntar de dos formas. Uno, considerando los ítems de forma individual, de cada manera que cada uno va de cero, ¿va? Cuando las actividades se realizan de forma independiente, y un punto si la actividad se realiza con ayuda o no se realiza. Y otra manera es de ponerle un puntaje, es la descrita por los autores en la versión original, ¿verdad? En la que se consideran, digamos, ordenados los grupos en A, B, C, y aquí básicamente de independencia, atendiendo el orden jerárquico, el índice de CAS, al comprar ambas puntuaciones, se observa 0 puntos equivale a A, 1 punto equivale a B, 2 puntos equivale a C, 3 puntos va a ser D, y así sucesivamente. Podemos seguir sumando puntos en base a las letras también. Bueno, entonces este es el índice de CAS. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que le vamos a preguntar al paciente? ¿Va? Lavarse, si se puede lavar las manos, sí o no, solo, ¿va? Y si lo vemos, ¿va? Si lo hace dependiente o se lo hace independiente. Si lo hace solito, pues cero, ¿va? ¿Sí? Bueno, ¿se puede vestir? Sí o no. Si es capaz de ponerse el pantalón, abrocharse la camisa, ponerse los zapatos, independiente. Si sí lo puede hacer, pero necesita una ayuda parcial, entonces le damos un puntaje de 2, ¿va? Si tiene totalmente dependiente, o sea, no lo puede hacer y necesita que yo lo haga, entonces le doy 3. Entonces, luego dice el uso del servicio higiénico, es decir, puede ir al baño a hacer pipí o popó solito, sí o no. ¿Va? Entonces, si es dependiente, entonces vemos qué grado de dependencia tiene, ¿va? Si es parcial o si es total. Si es independiente, pues solo marcamos independiente. Luego, el movilizarse, si es capaz de trasladarse de un lado a otro solito o necesita ayuda o necesita un dispositivo para movilizarse. Y luego vemos la continencia, ¿va? Si se hace pipí o se hace popó, si para poder hacer pipí o popó lo hace solo, pues ningún problema. Si tiene cierto grado de dependencia, pues se pone, ¿verdad? Luego vemos alimentarse. Entonces, si él puede comer solito o necesita ayuda para poder comer, ¿va? Entonces, al final, pues nosotros hacemos la sumatoria y como les decía, vamos a ver que si tenemos, digamos, entre más puntos positivos tengamos, entonces eso nos hace aumentar el grado de dependencia. Entonces, por ejemplo, 0 puntos equivale a grado A, prácticamente grado A o B, digamos, estamos hablando de 0 a 1 punto, y vamos a decir que aquí tiene ausencia de capacidad o incapacidad leve y por lo tanto el paciente es independiente o necesita ligera ayuda. Pero si ya tenemos un paciente que tiene 2 puntos, vamos a decir que tiene grado C, y si el paciente pues está en grado C o D, vamos a decir que tiene 2 o 3 puntos si su incapacidad es moderada. A partir de 4 puntos, como ustedes pueden ver, 3 puntos ya lo clasifica en grado D, pero si tiene más de 3 puntos ya sería, digamos, como grado D, y esto representa incapacidad severa. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de 4 puntos en escala, el paciente es dependiente y necesita tener cuidador permanente. O sea, ya no es así como que, bueno, solo para ir al baño, solo para no. O sea, si tiene más de 4 puntos, él es un paciente dependiente y él necesita asistencia y ayuda prácticamente para todas las actividades de la vida cotidiana. Entonces, así es como se usa esto y así es como se interpreta. Bueno, luego está esta escala que se llama escala de Playfair. Entonces, esto es para valorar el estado cognitivo de mi paciente, o sea, cómo está su mente, ¿verdad? Es también, como les digo, muy superficial, no es un examen profundo como el que haría un psicólogo, sino que es solo para saber si nuestro paciente tiene un deterioro cognitivo. Y lo primero que vamos a hacer es preguntarle la fecha de hoy, día, mes y año. También le podemos preguntar qué día de la semana estamos, en qué lugar estamos, ¿verdad? Entonces aquí puede decir, bueno, estoy en mi cuarto, ¿va? Y si él dice mi cuarto, bueno, ¿y por qué dice usted que es su cuarto? Entonces le puede decir, ahí está mi cama, mi tele, mi ropero, en mi ropero está así, o sea, le puede describir el lugar completo, entonces usted dice, bueno, está bien.
Le puede preguntar si tiene teléfono, cuál es su número, si tiene, bueno, si sabe su dirección, cuál es su dirección, cuántos años tiene, dónde nació, cuál es el nombre del presidente actual, ¿verdad? Cuál es el nombre del presidente que salió, ¿va? Entonces también se le puede decir cuál es el primer apellido de su mamá, ¿verdad? También podemos ponerlo a hacer sumas. Bueno, esto va a depender de la escolaridad, porque si el paciente tiene una escolaridad muy baja, no lo podemos poner a sumar, ¿va? Pero sí, o restar, ¿va? Pero sí podemos decirle, bueno, vamos a poner 30 y me va a ir quitando de 3 en 3, ¿va? 30, 27, 24, 21 y así para abajo, ¿va? Eh, si hay error en cualquiera, ya se considera mala la respuesta, ¿va? O sea, no debería de tener falla en la resta para abajo, ¿va? Luego se suman los punteos que va a tener el paciente y si ustedes se dan cuenta, cada error va a poner un punto, ¿verdad? Entonces, o si hay, digamos, como alguna cosa alterada, pues se pone, digamos, si el paciente pues no tiene escolaridad, pues se le da como chance de ayudarlo con eso, ¿va? Pues se le pone un poquito más de chance para que conteste y podemos, digamos, por ejemplo, restar un punto a la suma total, podemos, digamos, bueno, tenemos aquí 35 menos 1, ¿cuánto sería? Entonces, le quito 1, ¿cuánto le queda? Entonces, para ir, digamos, como viendo de una forma más sencilla. Ahora, si mi paciente tiene más de 2 puntos, ¿va? Entonces, digamos, menor o 2 a 2 puntos, vamos a decir que tiene un deterioro cognitivo. Si tenemos de 3 a 4 es cognitivo leve. Si, digamos, tenemos 5 a 7 es cognitivo moderado. Y si tiene de 8 a 10 o más, vamos a decir que nuestro paciente tiene un deterioro cognitivo severo. Eso solo me sirve para decir que el paciente necesita cuidado importante porque su mente no anda bien, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Luego está esta otra escala que es para valorar la situación sociofamiliar del paciente. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay 4 cosas que se evalúan. Lo primero, su situación familiar. Entonces, en la situación familiar, ¿con quién vive? Si vive con su familia y no tiene ningún conflicto con ella, si vive con su familia, pero tiene conflictos con la familia o tiene dependencias físicas o psíquicas, ¿no? Entonces eso es importante. Si solo vive con su cónyuge, que es de la misma edad que él, ¿va? Si vive solo y tiene hijos que viven de forma, digamos, como están cerca, ¿va? Están a la vecindad, están ahí en la casa de la par. Si vive solo y carece de hijos o los hijos viven muy lejos, ¿verdad? Entonces, eso también, si se dan cuenta, empieza a dar puntos, ¿va? Cada una de esas situaciones va sumando puntos. Entonces, si está con toda la familia y no tiene ningún conflicto, es solo un puntito, pero si vive solito, no tiene hijos y sus hijos están lejos, pues es 5 puntitos. Luego se va a la vivienda. Entonces, las viviendas tienen que ser adecuadas para el cuidado de las personas mayores. No es simplemente tener ahí un cuarto donde vivir, sino es un lugar adecuado para sus necesidades, ¿va? Donde haya seguridad para movilizarse, donde no hayan desniveles, donde hayan agarramanos. O sea, hay varias cosas importantes. Entonces, si digamos, las necesidades son adecuadas, pues uno, y de ahí si, por ejemplo, hay pisos irregulares, si hay gradas, si hay puertas muy estrechas, si hay una mala iluminación, ustedes se van viendo ahí, va como subiendo puntos. Incluso, por ejemplo, si están en un asentamiento humano por invasión de un terreno, tienen su champa ahí media hecha, el terreno es todo un disparejo y hay, digamos, como mucha piso de tierra con desniveles y todo eso, entonces le da 5 puntos. La parte socioeconómica, entonces ustedes le preguntan si tiene ingresos o no. Si la persona tiene 2 veces el salario mínimo actual, pues entonces se considera como que está bien, pero si tiene menos de 2, pero más de un salario, ya le da 2 puntos. Si solo tiene un salario mínimo, le da 3 puntos. Si tiene ingresos que son de forma irregular, va, que es mínimo del salario mínimo vital, ¿va? Entonces eso le da 4. Y si no tiene ningún tipo de ingreso, pues eso le da 5. Luego también ven las relaciones sociales, ¿va? Si sus relaciones sociales se mantiene activo con su comunidad, un puntito. Si la relación social es solo con su familia y vecinos, 2 puntitos. Si la relación social es solo con nada más con la familia, 3 puntos. Si no sale de donde estaba, pero sí recibe visitas de la familia, 4 puntos. Si sale de su domicilio, pero no recibe visitas, entonces 5 puntos. Entonces, todo esto pues también va sumando, ¿va? Aquí hay otro parámetro también que es si tiene o no tiene, digamos, eh, apoyo de alguna situación social. Por ejemplo, a veces la MUNI les da una pensión, el programa de la atención de adultos mayores también hay pensiones para los jubilados, o si tiene, digamos, una pensión que le da el Seguro Social. Eso va, digamos, como marcando
puntaje y ese puntaje pues también suma para este tipo de escala. Ahora, recordemos que aquí lo que estamos evaluando es la situación sociofamiliar. Entonces, ustedes ven, si el paciente tiene de 5 a 9 puntos, vamos a decir que tiene una situación sociofamiliar aceptable, ¿verdad? Pero tiene 10 a 14 puntos, estamos diciendo que tiene un riesgo social, digamos, moderado, digámoslo así. Y si tiene más de 15 puntos, esta persona tiene un verdadero problema sociofamiliar, ¿va? Entonces, esta persona necesita ser referida a un centro de atención. En el estado, pues no hay muchos, pero sí debería, digamos, de ser referido para una atención, digamos, a través de estos centros que son directamente del estado. Bueno, luego está en la parte de la evaluación nutricional. Si ustedes se recuerdan, hablamos que eran múltiples parámetros, ¿va? Ya hablamos un poquito de sus grados de dependencia o no dependencia, ya hablamos un poquito de su estado mental, ya hablamos un poco de su estado cognitivo, ya hablamos ahora también de si está o no con tendencia a la depresión, hablamos ahorita de su situación sociofamiliar y ahora pues estamos hablando un poco de la nutrición. Entonces, aquí se pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, si el paciente ha perdido el apetito, si ha comido menos de lo que comía antes, si tiene algún tipo de problema digestivo, si le cuesta masticar, si le cuesta tragar. Bueno, entonces, uno puede ir como, dependiendo de lo que le conteste el paciente, poniendo los punteos. Si ha perdido peso en los últimos 3 meses, entonces, ¿cuánto peso ha perdido? Y ahí se va haciendo, digamos, el puntaje dependiendo de la cantidad o porcentaje de peso. La parte de su movilización también, ¿verdad? Si es de la cama al sillón, si se puede mover por todos lados dentro de la casa, si puede salir de la casa y andar pues independiente, eso también pues va sumando. Y de ahí, por ejemplo, si ha tenido alguna enfermedad o situación de estrés psicológico en los últimos 3 meses, si no, esto porque es importante porque también nos hace bajar de peso, ¿verdad? Si tiene problemas neuropsicológicos, ¿verdad? Depresión o está con demencia, demencia grave, demencia moderada, si tiene problemas psicológicos, si toma psicotrópicos también, ¿verdad? Medicamentos para control de las emociones. Luego se evalúa el índice de masa corporal. Y esto, pues yo creo que ya saben cómo se hace. Si no se recuerdan, pues les digo, usamos el peso en kilogramos y lo dividimos en la talla al cuadrado y eso nos da un porcentaje. Ese porcentaje tiene que estar, si vamos a decir grado 0, cuando el paciente tiene menos de 19, vamos a decir 1 cuando está entre 19 y 21, 2 cuando está entre 21 y 23 y 3 cuando tiene mayor o igual a 23. Bueno, todo esto entonces también nos da un puntaje que ustedes ven en la escala esta que está en medio, en rosado, esta que está aquí. Entonces acá se ve el puntaje de cada uno de los ítems. Luego esto se suma, ¿va? El subtotal máximo es 14 puntos. Si tenemos 11 puntos o más, vamos a decir que el paciente está normal y no necesita, digamos, continuar la evaluación nutricional. Pero si el paciente tiene 10 puntos o menos, tiene posible malnutrición, entonces necesitamos continuar la evaluación con otra parte que viene esto y esta es la otra parte. Entonces, en esta parte ya vemos acá, por ejemplo, si el paciente vive de forma independiente en su casa, si tiene 3 o más medicamentos al día, si tiene úlceras, ya vemos cuántas comidas hace al día, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que come? ¿Va? Entonces aquí ya podemos ver si come lácteos, si come huevos, si come carne. Entonces vamos viendo la frecuencia de cuánto come, eso nos da un puntaje. Si consume frutas, cuántos vasos de agua se toma, cómo se alimenta, ¿verdad? Y todo lo demás, esto, pues al final, nuevamente hacemos una evaluación del puntaje. Entonces, primer puntaje, que ya dijimos que era 14 máximo, y luego aquí dijimos 14 máximo, y luego sumamos el resto del puntaje que nos va a dar un máximo de 30, o sea, son 16 puntos más que podría alcanzar. Si mi paciente está entre 17 a 23.5 puntos, tiene riesgo de malnutrición, pero si el paciente tiene menos de 17 puntos, está ya malnutrido. O sea, aquí ya no es riesgo. El paciente tiene malnutrición y por consiguiente que tomar medidas pertinentes para corregir esa situación, ¿verdad? Muy bien, entonces esta parte es la parte que yo les tenía para hoy a ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran comentar, pues ahorita podemos hacerla. Y ahora pues nos vamos a estar quedando con clases presenciales todos los martes para que ustedes ya se queden ahí con sabidos que va a ser así todos los martes. Entonces, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Dudas, preguntas, comentarios.
¿No hay? Muy bien. Entonces, miren, pues, les voy a... les voy a mandar... les voy a mandar un link, solo déjenme ver si ya me lo mandaron, de otra clase. Solo déjenme ver si ya me lo mandaron. Eso es, si ustedes, perdón, es para mañana la clase. Todavía no me la mandaron porque lo pasaron para mañana. Entonces, mañana hay una clase que es sobre, ahorita les digo, es enfermedad arterial periférica en adulto mayor. O sea, es problemas de las arterias en adulto mayor. Ahora miren, pues, esa clase es una clase especial para doctores que da la Universidad Galileo y yo los invito a ustedes, pero se están calladitos ahí, así como están ahorita. O sea, les voy a mandar el link, ustedes pueden oír la charla, participar en la charla. Si les preguntan o les hablan, ustedes no existen, o sea, no hablen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el reglamento no permite que haya gente que no sea doctora. Entonces, ustedes no vayan a decir nada, solo escuchan la charla porque ahí van a aprender sobre ese tema que es muy interesante, ¿va? Enfermedad arterial en los adultos mayores, ¿va? Entonces nos va a servir muchísimo. No sé si tienen alguna duda o comentario o duda. Los PDFs de esta actividad de hoy más el video les va a llegar entre un ratito, ¿verdad? Entonces ya, o si a más tardar mañana ya lo tienen y ahí van a tener tanto el PDF como los videos para que ustedes puedan ir haciendo sus archivos y estudiando los temas, pues, si así lo desean. No sé si hay algún comentario final antes de irnos. A la que más vi participando ya no está. Bueno, yo les dejo entonces ahí la información. Aquí ya, muchas gracias para servirle. Eh, que tengan todos feliz noche. Entonces, los veo la otra semana, primero Dios. Que estén muy bien, feliz noche, descansen.